noches. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre la cultura de la integración. ¿En qué consiste esta filosofía? ¿Cómo se materializa en proyectos? ¿Qué implica el trabajo territorial y la intervención en zonas que han sido desvinculadas de la actividad económica, política y de la ciudad? De esto vamos a hablar en 8 en punto. Buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que nos acompañe. Lunes 19 de agosto del año 2019, como siempre, dedicado a reflexionar de diferentes acontecimientos de la vida de nuestro país. Y vamos a hablar sobre la cultura de la integración y el proyecto de ley que recientemente se ha presentado en la Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí recibir a Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Forever, quien es el invitado que nos acompaña esta noche. Bienvenido, Alejandro, qué gusto. Igualmente, Carlos, muy amable por la invitación. Bueno, para tener un contexto de lo que vamos a platicar, tenemos una nota que nos permite introducir al tema y lo que vamos a estar desarrollando en los distintos segmentos de esta entrevista. Escuchemos. Cultura de la integración es un término que ha puesto en discusión la Fundación Forever y ahora también han adoptado los diputados. En una sociedad tan desintegrada como la de este país, El Salvador, en una sociedad en la cual nos encontramos día a día con problemas serios como es el tema de la delincuencia, queremos que podamos ir abordando estos problemas tan graves que tiene nuestro país. El proyecto, impulsado por Alejandro Gutman, ha dado a muchos jóvenes oportunidades de estudio y de cambiar su futuro. Creo que es un muy buen paso en firme el que estamos dando, pero creo que es un enorme paso el que ellos han dado. Enorme paso, porque en los últimos 8 meses le han puesto mucho entusiasmo, mucho cariño, han antepuesto cuestiones ideológicas tal vez en alguna medida. En primer lugar, agradecer a un hombre que tengo el honor y el gusto de conocerlo desde que llegó a este país con este sueño, que cada vez que lo veo digo me duele, porque sería tarea que los salvadoreños debiésemos haber hecho hace tanto tiempo. La propuesta de ley sugiere crear un sistema nacional para la cultura nacional de la integración y un comité que involucre a muchas instituciones públicas y privadas. Queremos que el país entre en una etapa de mayor articulación de todos sus esfuerzos, recursos humanos, recursos materiales, para sacar la sociedad adelante. También se pide un presupuesto anual garantizado para que pueda funcionar toda la estructura que abra estas puertas de oportunidades a los jóvenes. Hay muchas ocasiones en las que nosotros los funcionarios hemos dejado de lado proyectos que vienen de la ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil o ONGs. Es un proyecto que hasta ahora ha dado muy buenos resultados, por lo que el éxito está garantizado siendo ley de la República. Así lo consideran desde la Fundación Forever. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Muy bien, tomamos esta nota de Guadalupe Bonilla que nos permite introducir a la discusión que vamos a desarrollar. Alejandro, me quedo con esta imagen de la nota introductoria esta mañana que te has presentado a la Asamblea Legislativa, pero pongo en retrospectiva algo. En mayo de 2018 realizaste un evento en el cual convocaste a diputados, diputadas y otras instituciones para presentar los programas de la Fundación y no asistieron. Hoy por la mañana pues te han dado iniciativa de ley al proyecto de cultura y la integración. ¿Qué pasó que en 15 meses hubo un cambio? Ese evento que usted hace referencia me hizo dudar, digo, yo que tengo tan mala memoria, ¿qué pasó en esa fecha? Usted se refiere al acto de las sillas vacías. Ese mismo. Se terminó llamando así, porque habíamos hecho la convocatoria a los políticos en El Salvador del mundo. Porque cuando nosotros hacíamos, imagínense que estamos hace 16 años, invitando a tanta gente que nos acompañe a los lugares, a las comunidades, y después de tantos años no teníamos la suerte de sentirnos acompañados por los políticos o por muchos empresarios o por una cantidad de instituciones muy importantes del país. Entonces lo llamamos así, el acto de las sillas vacías. Y de algún modo yo creo que los hizo reflexionar, porque después nos fuimos acercando y entendieron, nos abrieron las puertas. Durante estos 8 meses, luego de esa convocatoria vino otra en diciembre, en el mes de diciembre, y por suerte allí con tiempo pudimos explicarle en un evento que duró más de 2 horas,
pudimos explicarle un poco más de qué se trataba. Este tema de la cultura de la integración necesita de tiempo para ser asimilado. No son conceptos sueltos que puede uno incorporar fácilmente, si no es que está abierto, si no empieza a salirse del molde de pensamiento, si no empieza a tener una mirada distinta. Entonces, todo eso creo que fue fundamental para establecer una relación durante estos últimos 8 meses, donde los jefes de fracción todos participaron de una manera unánime, anteponiendo el bienestar de este país, en la mejora, en cómo institucionalizar una ley que pudiera generar transformaciones reales. Y así fue como en estos 8 meses o 9 meses empezamos a elaborar esta ley de integración, y hoy en la mañana presentamos esta iniciativa, ¿no? Vamos a desarrollar en el siguiente segmento con más detenimiento en qué consiste el proyecto de ley, los objetivos y algunos de los dispositivos que marcan esta iniciativa. Pero antes te consulto, Alejandro, también para las personas probablemente que se están enterando, que han identificado tu rostro y tus tareas en la fundación, pero te consulto, ¿en qué zonas has trabajado y cuál ha sido el impacto de los proyectos que ha implementado la Fundación Forever? Bueno, nosotros seguimos trabajando desde hace 16 años en toda la zona de Soyapango, en San Salvador, en San Miguel, en Sonsonate, en Santa Ana, y seguro que me estoy olvidando de algunas, pero estamos en una cantidad de lugares de todo el país muy diversos. Fueron comienzos muy duros, donde al principio nos cerraban las puertas en las escuelas, apenas si teníamos algún acceso de algún rector que nos permitía entrar a una universidad. En las comunidades obviamente teníamos que hablar siempre con los jefes de las pandillas. Digamos que siempre fue muy duro. Ahora no es mucho más fácil, pero hay un camino recorrido. Está la credibilidad, que es lo mejor que puede tener alguien, me parece, en estos temas, ¿no? Porque es la única manera de construir o de construir sanamente, ¿no? En estos 15, 16 años de trabajo que has conocido los territorios, estás implementando proyectos, estás teniendo una serie de resultados, ¿en alguna medida has formulado o has desarrollado alguna modalidad de evaluación de los proyectos que la Fundación realiza? Es decir, ¿tenés alguna metodología o un sistema de evaluación de los proyectos implementados? Sí, por supuesto. Primero que hay una cantidad de índices evaluadores que nos permiten, digamos, llenar los requisitos, por ejemplo, del BID, que es una de las organizaciones internacionales que generosamente, digamos, donó a partir de un dinero de recursos japoneses gestionados por el BID, que son necesarios para ir cumpliendo con las distintas etapas. Pero hay otro montón, digamos, hay requisitos que son formales, hay índices que son formales, pero hay otros que son invisibles para la mayoría de la población, pero que revisten una enorme importancia, y que por eso yo digo que no se puede construir del 5º piso. Uno debe saber valorar que para reconvertir, por ejemplo, relaciones antinaturales en naturales, lo que significa una universidad y una escuela que en este país andan por caminos paralelos y donde prácticamente no se juntan, a no ser que la escuela tenga o el instituto tenga un cierto renombre. La gran mayoría de las escuelas del país no tienen ni la menor idea de qué sucede en las universidades, nunca han entrado a las universidades, los padres desgraciadamente no han tenido oportunidades, y las universidades tampoco tienen ningún tipo de relación prácticamente con esas comunidades, con esas escuelas. Y lo mismo ha sucedido con las empresas. Construir esas relaciones es algo maravilloso, pero que ha pasado de manera invisible para, por ejemplo, solamente un ejemplo, para la población salvadoreña. Y digo, esto no puede ser tomado al azar ni ser tomado a la ligera, porque esto es lo que permite generar condiciones muy diferentes de vida, donde las universidades y escuelas y universidades, comunidades, familias, empresas, medios, empiecen a trabajar y a crear condiciones para todos,
Entonces es muy diferente que crear condiciones y oportunidades puntuales. Hay una enorme diferencia entre un sistema de continuidad académica y una beca. Enormes diferencias que yo las explico, cada una de estas cosas las puedo explicar si me dan el espacio, cómo impacta una beca y cómo impacta crear un sistema de continuidad académica, por ejemplo. Antes de irme a la pausa, Alejandro, tengo menos de un minuto, pero te consulto algo que vamos a ampliar en los siguientes bloques. En esta experiencia acumulada, ¿le has puesto números de cuánto han sido los proyectos que has realizado y más o menos cuánto ha sido el monto gestionado? Digamos, hay organizaciones que le llevan un poco esta secuencia, pero en el caso de ustedes, de la Fundación, más o menos cuántos proyectos y el monto gestionado. Mire, proyectos no les sabría decir, Carlos, porque la verdad que hablar de proyectos para mí es algo extraño porque, por ejemplo, que 12 universidades participen de este sistema que han roto con el sistema tradicional de becas, que decenas y decenas de escuelas en todo el país hayan participado, que decenas de empresas, que miles y miles tenemos ya en la universidad, algunos ya graduados de licenciados, los chicos que hacen los procesos formativos, estamos hablando de miles y miles de personas, de familias, de comunidades, son números muy grandes, pero en realidad, si usted lo pone en perspectiva, no hemos hecho casi nada, pero se lo digo no en una falsa modestia, se lo digo absolutamente convencido, porque el objetivo que tuvimos desde el primer día era tratar que estos beneficios, que esta manera de construir, que esta construcción social alcanzara a cada salvadoreño en el último rincón del país. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, sinceramente, es un granito de arena que hemos luchado enormemente para llegar hasta esta instancia donde empieza una iniciativa de ley a nivel nacional, de ley de integración nacional, y que aspira a algo muy, pero muy importante y que solo puede ser construido a partir de la participación de todos. Hago la pausa y al regresar ampliamos esos detalles en qué consiste el proyecto de ley de integración. Volvemos. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 en punto, platicando con Alejandro Gutman sobre la cultura de la integración y el proyecto de ley. Vamos a entrar ya en detalles con el proyecto de ley de integración social, que es uno de los aspectos que se ha abordado y que se ha presentado en la Asamblea Legislativa esta mañana. Solo tenemos pendiente un poco los datos que ahora me estaba mencionando a nivel financiero. En estimaciones generales, ¿cuánto ha sido un poco la gestión de fondos que ha hecho la Fundación Forever con las contrapartes o con los socios estratégicos que ha trabajado en esta última década? Mire, por ejemplo, Carlos, en el tema del BID ha donado $750,000, sí. Que entran siempre, quiero aclarar, nunca está de más, porque a veces pueden pensar que uno se los queda, ¿no? Que entran en este bolsillo, siempre está de más por efecto de transparencia. Siempre van a un fideicomiso que está en el Banco Agrícola. Así que es un tema que ya vale siempre la pena aclarar. Por el otro lado, Fundageo nos viene apoyando ya hace, por suerte, este es el 4º año. Estamos muy entusiasmados porque permite que estudien muchos chicos. Y ha donado este año, ha donado como cerca de $200,000. Después han habido, el Vaticano ha donado $20,000 para la construcción de la Casa de la Integración, Banco Agrícola siempre apoya, del Sur, bueno, CEL, como le mencionaba antes. Digamos que han sido algunas empresas privadas también lo que nos han apoyado. Recientemente la Asamblea, recién ahora todavía no se ha cobrado nada, pero ha donado alrededor de $300,000 que van a servir, que esto ya salió en el diario oficial, y que van a servir para pagar está con nombre y apellido, no hay un dólar que derive hacia otra cosa, con nombre y apellido de cada alumno, que va a servir para pagar esos $300,000 hasta el primer trimestre del 2020. Okay. Entonces, la verdad, cuando uno ve números tan grandes que se manejan,
hacemos milagros, porque sinceramente se hacen milagros, porque además con ese dinero se realizan procesos formativos donde participan miles y miles de estudiantes de los bachilleratos, en donde ellos realizan 11 actividades. Refuerzos escolares que son impartidos por los estudiantes universitarios en las escuelas, de matemáticas, de informática y de inglés, porque en general son las materias que más cuestan en la universidad. Los chicos visitan las universidades, los chicos deben ir a las empresas y pasar capacitaciones muy importantes para ellas y descubren un nuevo mundo. Realizan trabajos de 3 horas semanales en las comunidades. Bueno, son 11 actividades, tienen que participar del curso del ADN de la pobreza y de la cultura de la integración. Los padres participan en esos procesos, o sea que se atiende a miles y miles de personas haciendo un esfuerzo muy, muy grande con un recurso sumamente limitado. Hay otro aspecto aquí relevante, Alejandro, porque has aparecido en diferentes medios de comunicación, das a conocer tus propuestas, la cultura de integración en espacios de noticias, también en periódicos, dando entrevistas, pero por ejemplo, no sé si en alguno de estos momentos te han consultado dónde surgió la filosofía o la construcción de la cultura de la integración, es decir, has tomado referencias de experiencias de otros países o alguna perspectiva intelectual, ¿cómo surgió? Muy buena, Carlos. Voy a hacer una pequeña historia de esto. A nosotros el Papa nos invitó 2 veces, el Papa Francisco. A partir de la segunda vez yo ya no acepté más ir allí, porque yo quería que fueran los salvadoreños. Porque en el primer viaje sí llevé a un grupo de salvadoreños, pero en ese momento era Fútbol Forever. No sé si usted se acuerda, sí, que claro, empezamos hace 16 años, que era un programa muy bueno de deporte, muy bueno, que nos llevó 7 años escribirlo, realizarlo. Fue muy duro para mí escribir ese programa. Llegué al Vaticano y nos invitaron a la Academia Pontificia de las Ciencias, allí donde iban los papas a discutir sus cuestiones en el Vaticano. Fuimos los primeros que nos dieron tiempo para hablar, nos dieron el doble del tiempo que a los otros. Levanté la mano y dije, miren, señor, ustedes están premiando, reconociendo, nosotros nos equivocamos. Nos dimos cuenta que después de tantos años es imposible, con el deporte solamente, poder cambiar y transformar las vidas o mejorar las condiciones de pobreza sustancialmente. Todo lo que habíamos anhelado es muy útil si todo el contexto va cambiando y si el deporte es una herramienta más, es parte de la formación con otro montón de cosas. Allí yo me fui dando cuenta, bueno, ya un poco antes, cuando levanté la mano ya me había dado cuenta pero no sabía. Yo todo esto lo fui aprendiendo aquí, con la experiencia, hablando. Leí mucho, sobre todo para darme cuenta de lo que no había que hacer. ¿Qué leías? ¿Qué eran las cosas que no leí? Ya llevo leído como 400 libros, pero en serio. ¿Y cuáles eran los que a ti te impactaban más que ese? Todas, mire, cuestiones filosóficas, cuestiones sociales, informes de las organizaciones internacionales. Jeffrey Sachs, que era el intelectual, o que sigue siendo intelectual de economista. Y yo decía, pero este hombre no tiene la menor idea de lo que está hablando. O sea, hablaba de un modelo de que con un empujoncito, que aplicable a algunos países africanos. Yo viví en África, en Sudáfrica, y luego trabajamos todo este proyecto en Zambia, un país sumamente pobre en el mundo, sumamente pobre. Y decía, pero este hombre está hablando de una filosofía que con un empujoncito salimos todos adelante. Y cree en serio que para algunas poblaciones de África podría tener una cierta aplicación, pero para Latinoamérica no tiene la menor idea. Hizo una incursión remota hace 1000 años en Bolivia, pero que la verdad no tiene ninguna aplicación cuando usted convive con las comunidades, cuando ve al resto del país. ¿Por qué estamos así? Que es responsabilidad de unos y otros, que es una construcción que no cayó del cielo. Entonces, bueno, viví leyendo y viví escribiendo. Y de a poco fui aprendiendo que no había ninguna manera de salir adelante sin utilizar los recursos maravillosos que tiene un país y trabajando en la temática de la integración. Y empiezo a conceptualizar distinta la pobreza, empiezo a conceptualizar distinto un montón de aspectos que están vinculados con una conceptualización de la pobreza que me abren una cantidad de recursos, el abanico de recursos en la sociedad. Antes
ahora están empezando a hablar, ahora digo en los últimos 5 años, están empezando a hablar de una pobreza multisectorial, con unos nombres muy interesantes, los de las organizaciones internacionales, que sí saben construir puentes, pero que en los temas sociales están atrasados 50 años. Y no se los digo quisiera que tuvieran la humildad de explorar que vienen fracasando inexorablemente hace décadas, que los intelectuales han desaparecido, que no están preocupados por transformar las condiciones de vida, porque el conocimiento no se aplica para transformar, que es muy fácil escribir y decir 2 cosas y pensar que todo va a cambiar, porque cuando usted vuelve a los lugares no cambió nada al rato y se gastaron miles de millones de dólares en esas transiciones. Y ahora viene este caudal de experiencia acumulada, Alejandro, que lees, escribes y ahora toma forma de un proyecto de ley. Y solo antes de hacer la pausa, porque en el siguiente segmento lo vamos a dedicar de lleno para hablar del proyecto de ley, pero en términos muy concretos, ¿cuál es el objetivo principal de este proyecto de ley que se ha presentado hoy a la Asamblea Legislativa, Alejandro? El objetivo es que es una nueva, hay que entender, el país está absolutamente desintegrado, pero no desintegrado entre unos y otros, entre 2 ámbitos nada más. Está desintegrado por todos lados, en las mismas comunidades hay desintegración. O sea que hablar de una desintegración en un país que vivió construyendo a medias no alcanza. Está desintegrado en una cantidad de ámbitos, de sectores, de aspectos muy graves, muy graves. El modelo social de construcción está quebrado. Entonces hay que crear un modelo de construcción social nuevo, en donde todos deben participar, deben asumir algún tipo de compromiso consensuado. Tal vez no sea la obligatoriedad de la ley la que tenga que demandarles esto, pero sí compromisos consensuados. Primero, entender la realidad en la que se está viviendo, las repercusiones que eso tiene, conocerse, respetarse, va a dar la oportunidad de llegar a sentirse parte de una construcción de país, con orgullo, en donde participan los jóvenes, pero no solo los jóvenes, como se dice siempre, y la educación. Porque siempre le recargamos a la educación todos los compromisos que debiera asumir el país para estar mejor. No alcanza con la educación solamente, no alcanza con los jóvenes solamente, es todo el país. ¿Qué pasa? ¿Usted cree que empoderando, dándole algunos cursos, dándole algunos estudios, el resto del país sigue igual, ese joven va a poder salir adelante? Es como el salmón cuando va a contramano, vio cuando va a desovar y que ahí se muere. Bueno, así le pasa. Se termina no tiene fuerzas para luchar a un sistema. Si no participan las familias en esta construcción, si no participan las escuelas, las comunidades, los abuelos, las universidades, las empresas, los medios de comunicación, etcétera, no hay ninguna manera, porque mire, no hay presidente en el mundo que pueda restablecer esta desintegración que hoy sufre El Salvador. Por más bueno y genio que sea, no tiene los recursos para poder hacerlo por sí solo. Sí hay un montón de recursos que el Estado tiene y que debe utilizar, pero hay otro montón de recursos que la sociedad tiene y cuenta y que son... ¿Por qué? Porque estos recursos, ¿sabe lo que ocurre? Estos recursos generan una energía social, que es algo que yo descubrí acá. Vamos a desarrollar un poco la materialización de estos conceptos, porque esta filosofía, este esquema también está basado en ciertos conceptos, Alejandro. Pero si alguien las personas que nos están sintonizando, alguien se pregunta, ¿cuáles son como actividades muy concretas que marcan esto de construir integración social? Digamos, ¿qué actividades ejemplificarías en la vida cotidiana de alguien que se está integrando socialmente? Bueno, yo le hablaba recién, por ejemplo, mire, le puedo empezar por lo más simple. Un joven que va a un proceso formativo. Le quiero aclarar que en esto de la integración no está reducido a los jóvenes. Por favor, estoy dando un ejemplo nada más. Claro. Porque ahora venimos con un proyecto interesante con los abuelos. Tenemos que construir entre todos, reunir entre todos un ejército de abuelos
héroes del país y utilizar su capacidad, sus energías para que construyan esta integración, que vayan, que hagan curso de un año en la universidad o en donde sea, que sean útiles para su sociedad, que entreguen un montón de otras cosas para su sociedad. Pero ya volvemos sobre eso si quiere. Pero por ejemplo, para arrancar con lo más simple, joven, va a un proceso de integración, tiene que participar. Hoy día, esto es lo que es invisible para mucha gente, no para los que viven esta situación de tragedia, hoy día las familias están muy desintegradas. Eso todos lo saben, pero no saben el sufrimiento cotidiano que eso implica. Las dificultades de poner el pan sobre la mesa y la indisponibilidad para poder compartir ese diálogo, sea de la madre o de la abuela. En algunos casos extraordinarios está toda la familia constituida. Pero por lo general no hay tiempos, hay cansancios, no hay historia de diálogos. No hay historia de... Se ha educado, ha pasado una cultura que muchas veces ni siquiera existe ese diálogo. En algunos casos, gracias a Dios, sí. Al no tener eso, es difícil encontrar una familia fortalecida. Van a hacer estas actividades, empiezan a tener otra clase de participación, porque es fundamental que para hacer esto la familia participe. Empiezan a descubrir otro mundo distinto, porque ya se va a una empresa, porque ya se involucra y van a una universidad, porque ya están en la escuela más participativos. La escuela empieza a tener otra energía social, porque se empieza a ver revitalizada con esa participación de los padres que ayer no existía. Parto entonces, familia, diálogo joven, en entorno joven en entorno de socialización clave como la escuela, pero tengo familia, escuela, comunidad, empresa, universidad, medios. Acá empiezan a descubrir otro mundo, otros diálogos, otras relaciones. La maestra que vive una situación, o el maestro, el director, que vive una situación de desolación tremenda en la escuela, porque hay que ser maestro. Yo los aplaudo a cada uno de los maestros, o a la mayoría, que la verdad que con una hidalguía salen a trabajar. Hay que ver lo difícil que es ser maestro en estos entornos de las comunidades. Ni hablar. Tengo que hacer la pausa. Perdón. Para regresar. No hay problema. Seguimos discutiendo este tema y me gustaría incorporar ya algunas disposiciones que este proyecto de ley tiene y tu reacción sobre esto. Volvemos. Seguimos platicando con Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Forever, sobre la cultura de integración y el proyecto de ley que se ha presentado esta mañana en la Asamblea Legislativa. Queremos saludar a todas las personas que nos sintonizan a través de la transmisión de Facebook Live de Canal 33. Un cordial saludo, y también a las personas que quieren interactuar con nosotros a través de Twitter, @8 en punto es el espacio para hacerlo. Preguntas, comentarios, con el mayor de los sagrados lo trasladamos a nuestro invitado. Vamos de lleno, Alejandro, al proyecto de ley. Entiendo, revisando un poco el documento, entiendo que este proyecto dispone de la creación de un sistema nacional de la cultura de integración y de un organismo de integración nacional que depende, según la formulación, de la Presidencia de la República. Correcto. Un comité de coordinación. La pregunta es esta, Alejandro: ¿qué le vuelve diferente a las instancias que ya tiene el gobierno y que en alguna forma ya están trabajando sobre esto? Bueno, hay una conceptualización muy distinta del modo de construir socialmente. Yo le hablaba, por ejemplo, es imposible que sigamos apostando a programas aislados, a programas de prevención. Yo no me canso, hace muchos años que vengo diciendo, y por eso agradezco profundamente que muchos de los diputados entendieron que debemos evolucionar algunas temáticas. Prevención, inclusión, deben ser, entre otras tantas, pero deben ser, deben dar lugar a replantearnos muchas cosas. La prevención, eso de tomar al joven como potencial delincuente, no va, es una barbaridad, es una ofensa, y además no tiene la fortaleza, la fuerza para transformar. Todo lo demás sigue funcionando más o menos igual. Usted tiene que apuntar no a oportunidades concretas, que Juancito, que tiene el 9 y es el mejor de la clase, pueda ir a una universidad. Eso está muy bien para Juancito, está muy bien premiar, pero la verdad que si tenemos unos recursos maravillosos que pueden ser utilizados mejor, de manera más eficiente, debemos replantear todo eso, porque a lo mejor en lugar de apuntarle a esas oportunidades concretas, podemos crear condiciones donde universidades y escuelas tengan puentes sólidos, armen los suficientes puentes sólidos como para que se establezcan relaciones naturales. Y entonces
cientos de jóvenes o miles de jóvenes puedan incorporarse a la universidad, sean bienvenidos, se formen mejores profesionales, que el día de mañana cuando atiendan no sean los mismos que hoy están estudiando, que carecen todavía de ese conocimiento de la realidad, que es fundamental para romper con esos círculos de pobreza cuando atienden o cuando dan sus servicios. Entonces, entiendo un poco que tiene que ver con un esquema más que de instituciones, es de enfoque en el trabajo de las instituciones. Incorporo un componente aquí también que puede generar algún grado de polémica, Alejandro, le pongo este término por lo siguiente, porque se habla de obligaciones de diversas instituciones, de las instituciones de educación superior, de los medios de comunicación, de las instituciones privadas y de las instituciones de educación media, también incluyendo a las municipalidades. Por ejemplo, leo algunas. Brindar un cupo mínimo se refiere a las universidades no menor al 5% del total de estudiantes, crear un fondo o un fideicomiso de becas, desarrollar una estrategia masiva de promoción de la cultura e integración, esto a los medios, y en el caso de las instituciones de educación, brindar sus instalaciones físicas a las universidades para el trabajo de formación. El tema es, ¿por qué establecer estas obligaciones y si ha sondeado a los diferentes actores para ver cómo están sus condiciones justamente para trabajar? Le agradezco la pregunta, Carlos, porque me parece muy oportuna. Yo soy un ferviente convencido desde el primer día, y así lo hemos establecido, quizás la palabra no es la más correcta, obligaciones. Yo soy un ferviente convencido de compromisos consensuados. Cuando desarrollamos esto, por ejemplo, en ASDER, que la verdad que es una organización maravillosa que viene apoyando desde el primer día, los medios de comunicación que vienen trabajando toda esta problemática que antes ni la pensaban hace años y años, y que hoy dan esa oportunidad para trabajar sobre estos conceptos nuevos, para dar a conocer, para que nos abran las puertas en tantos lados. Y hemos crecido a partir de este consenso. Hemos crecido a partir de la buena voluntad entre unos y otros, porque hay muchísimos salvadoreños y muchísimas instituciones que tienen el deseo real y se dan cuenta, primero, que las cosas están muy mal. Están muy mal y que no le encuentran la vuelta para construir distinto y que sea eficiente. Y segundo, porque creen que esta forma de construir tiene resultados muy fáciles de ver, porque ya hay una historia muy rica. En el caso de las universidades, por ejemplo, Carlos, nosotros tenemos la suerte de contar hoy con 12 universidades, ojalá fueran muchísimo más, hay muchas que todavía no han participado, esperemos que participen todas las universidades del país. Son 24 en total. Claro, entonces fíjese, estamos con 12, es un muy buen número, pero nos encantaría, todavía hay un largo camino por andar. Y esas universidades, lo que hemos establecido no son obligatoriedades, obligaciones, perdón, yo impongo esto. No, hoy un consenso, hubo negociaciones pero muy largas, y hoy vivimos felices, digamos, en estos contextos, porque hemos hecho convenios, no me salía la palabra, en estos convenios en donde la universidad debe comprometerse, si se quiere, se compromete a establecer una relación distinta con las escuelas, con las comunidades, con sus alumnos, participa en una cantidad importante de actividades, sus alumnos se involucran de una manera distinta. Lo mismo ocurre con las escuelas. Para que las escuelas participen de todo esto, necesitan comprometerse, pero de manera consensuada. Nosotros no vamos a decirles, usted debe hacer esto, porque hay mucha gente en la sociedad que no va a querer participar de esto, pero sí necesitamos que se entiendan que los grandes poderes del Estado, que los grandes poderes de la sociedad deben promover esta cultura de la integración, y que cada uno debe entender que el país está muy mal y que hay maneras de construir que no son las tradicionales y que son muchísimo mejores y que nos permiten multiplicar los efectos y generar esa energía social que yo no le acababa de decir, que es la capacidad que tienen esos recursos del país, usted, los medios, las universidades, la sociedad en sí, claro, para construir conjuntamente y mejorar y transformar la realidad. En lugar de Juancito, que es muy bueno, lo vamos a posicionar en un trabajo o va a ser invitado a un programa. Tengo que hacer la pausa, Alejandro, pero en el último segmento incorporemos otros componentes que tienen que ver con el financiamiento para ese sistema de integración y también tener una lectura un poco de las acciones del nuevo gobierno en materia de seguridad y prevención de la violencia. Regresamos.
Último bloque de esta entrevista que hemos dedicado a hablar de la cultura de integración y el proyecto de ley que se ha presentado en la Asamblea Legislativa con Alejandro Guzmán. Tenemos varios comentarios y la participación de personas en la transmisión de Facebook Live, desde ya agradecidos. Y uno de los comentarios que quiero recoger, Alejandro, porque creo que es importante escucharte: el nuevo gobierno ha creado 2 instancias con trabajo directo a nivel comunitario. Uno es el Comisionado Presidencial para Proyectos de la Juventud, que es Salvador Alas, y la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social de Carlos Marroquín. ¿Qué opinas de estas instancias y de las personas que dirigen estas instancias? Bueno, a Salvador lo conozco, es más, me lo crucé el otro día. Yo le tengo cariño a Salvador, sé que tiene las mejores intenciones, es un hombre que está, va, viene, va, lo veo permanente. Eso es muy bueno, que esté. Ahora, es importante que descubran, imagínense que yo me pasé mi vida en todo esto. Para ellos que son por ahí más nuevos en todo esto, les va a llevar un tiempo hasta que conozcan y todo. Entonces es importante que sepan que los recursos que existen hay que tratar de manejarlos, romper un poco la cabeza, y se van a dar cuenta que necesitan que sean eficientes, que haya una transformación de la realidad y no tanto puntualmente que se mejore esto, lo otro y aquello, porque así se van a ir y al final del día, con el tiempo, desgraciadamente se van a... Entonces yo creo que ahí se van a ir diluyendo. Entonces creo que me hablaron muy bien de Carlos Marroquín, no lo conozco, que está encargado del tejido social. Incluso me dijeron que por ahí hoy nos íbamos a encontrar, cosa que no ocurrió, pero seguramente en las próximas semanas habrá un encuentro con él. Así que yo creo que es gente que tiene muy buenas intenciones. El presidente, yo ya me he reunido varias veces con el presidente, pero antes que fuera electo, un hombre que está muy de acuerdo con toda esta temática, me lo ha dicho, lo ha expresado públicamente. Así que yo creo que vamos a poder ir encontrándonos. Vinieron varios representantes cuando empezamos a elaborar esta ley, gente que está muy entonada con todo esto. Yo creo que se van a, si Dios quiere, se van a ir involucrando más, y esperemos entre todos poder armar esta construcción social, ¿no? Bueno, para el desarrollo del proyecto de ley, Alejandro, van a ser tus socios estratégicos. Bueno, estas son dos fundamentales. Unidades, el Ministerio de Educación. Conceptualización nueva. Utilización de los recursos de manera eficiente, pero eficiente no de lo que dicen las organizaciones internacionales. Esa es otra clase de eficiencia que tiene poco que ver con la transformación de la realidad. Participación de la sociedad y de las instituciones, de las personas y de las instituciones. La estructuración de una ley de integración social y la voluntad política del señor presidente. Son todas condicionantes para que esto funcione bien. Aprovecho y le pido a producción, nos pone en pantalla algunos de los comentarios que han llegado a través de Facebook. Han sido bastantes comentarios e interacciones, desde ya agradecidos por estar pendientes de este programa y de este tema que estamos discutiendo y ponemos a su disposición esta noche. Por ejemplo, Tati Sánchez: la cultura de integración nos ayuda a crear puentes sólidos para establecer mejores condiciones de vida. Gran realidad, por ejemplo, es uno de los comentarios que ahí está. Mario Rosales: ¿y de verdad hicieron una evaluación con los financistas? ¿No hicieron observaciones ni reparos porque el sitio no correspondía con la actividad? Juan Carlos Torres: Alejandro, en estos tiempos de globalización y acceso al internet puedes encontrar muchas teorías de cambio social. Teoría de cambio, y básicamente lo que tú estás mencionando, esto se ha dicho muchos años atrás, se llama cohesión y tejido social, no es algo nuevo. Ese es otro de los comentarios. Tenemos otro de los comentarios. Oscar Villalobos: buenas noches, pregúntele a su panelista si está trabajando en conjunto con el gobierno central o si el comisionado de la juventud se ha acercado y qué aportes ha dado la fundación, que es uno de los temas que recién te preguntaba Alejandro. Tenemos otros. Esos son los comentarios. Sé que el tiempo es un poco justo, pero tener una reacción a estos, que tenemos diversidad. Sí, bueno, lo de la presidencia lo acabamos de comentar. El señor, ojalá yo encantado, yo hace 16 años que leo, busco, trabajo. Si encontrara alguien o un país que ya lo hace, es más, nos invitaron, el Vaticano nos invitó, Argentina, México, Guatemala, Honduras, para hacerlo, África, en distintos países de África. Yo muero acá, termino acá. Si alguien hubiera hecho esto, juro por mis hijas que entregaría con mucho placer y viviría mejor. Juro por mis hijas. Así que el señor que nos mandó eso, por favor, mire, le pido, con toda la humildad del mundo, si usted me trae eso que usted está diciendo y si tiene algo que ver con la temática de la integración, que a lo mejor no conoce,
Yo encantado, y si lo charlamos y tiene razón, bueno, venimos al programa. Sería interesante que tuviéramos una discusión acá. Estaría encantado, pero desgraciadamente ningún país trabaja esta temática, mucho menos los latinoamericanos. Hay proyectos aislados, se habla todavía de inclusión social, cuando es un concepto que debió haber. Por eso es un tema que da para mucho, se sigue hablando todavía de prevención, se siguen hablando de un montón de cosas. Son pocos los que leen, los que están cerca de la realidad, los que ven cómo se construye, las dificultades que existen para romper los embudos sociales, salir de la pobreza. Es tan fácil hablar por hablar. Alejandro, se me ha ido el tiempo, pero algo muy puntual, que sé que esto en 15 segundos. ¿Cómo se sostiene financieramente esta propuesta de integración social? Bueno, va a tener que adjudicársele un presupuesto a nivel nacional. Esto es una decisión consensuada otra vez entre la ley y el presidente de la Nación. Alejandro, ha sido muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Y la sociedad. Gracias a ti por habernos acompañado y a los amigos y amigas y la cantidad de interacciones. Muy agradecidos, han sido bastantes comentarios, pero la invitación está hecha para que nos acompañe mañana a las 8 en punto. Feliz noche.